Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Ya va, Bien. esperen, Día. terminando la pantalla aquí. Aquí estamos contentos. Creo que aquí Mira, están colocando este video. Esta es la transmisión de 20, muchachos, de lo que está sucediendo adentro. Y por eso lo tengo ahí. Esta es la de Melanio Escobar. Lista. Esa es la de Melania, sí. Pero es la de 20, ¿no? Yo estaba- Porque Sí, que yo es creo la que misma. Melania Lo que es la pasa del es que ella le comando. está dando- es la del comando con Venezuela, pero le está dando cobertura. Sí. Melanio, y ya. Melanio ¿Qué has pagó lo mismo. sabido, Y que, Jesús? si quieren pasar por la transmisión del comando, tenemos una invitación, tenemos el link, tenemos todo cuando quieran. Pasa que, bueno, para no abandonar a la gente de TikTok, ¿vale? No, vale, vaya, vamos, no podemos abandonar. Jesús, ya por lo menos a mis seguidores le informé que la líder no iba a estar presente en el evento principal, pero se espera que en el transcurso... Escúchame, no se espera, ya lo dijimos acá. ¿Ves, Barba? Te perdiste la noticia de última hora. El comité organizador del Nobel mandó un correo explicando que María Corina sí va a estar agradeciendo, felices, etcétera, tal, porque, y lo sacó Reuters, María Corina les mandó una nota de voz, ella, o sea, lo confirmó ella, diciéndoles que va en camino, que la esperen, tal. Pasa es que el Nobel tiene como una programación, entonces ellos lo que no han confirmado es en qué momento ingresa María Corina. Capaz aparece Sí. ahora y recibe el premio, capaz aparece en la marcha de las antorchas, como dice Kilómetro. ¿Ustedes escucharon mi teoría? No, Está buena. Ok, A ver, Está- ok, vamos. cuéntanos. Cántasela. Vamos. Pero escúchame. Escuchen Ya, con atención. me quedé porque sin tiene, café. porque tiene efectos de sonido y todo. Escucha, Leonela, escucha, concéntrate. Yo me imagino que la hermana de María Corina recibirá su premio. Y el pueblo de Venezuela festejará el premio, pero habrá un sabor de boca de que no vieron a la líder. Después de ese evento será la marcha de las antorchas en Noruega. Un pueblo migrante atacado durante 26 años por un sistema político dictatorial, marchando en las calles de Oslo, con la esperanza, con el amor. Mientras avanza la marcha, una pequeña niña, con el cabello rizado, lleva su antorcha con fe. Y en el horizonte aparece una silueta conocida. La líder le dice a la mamá, la niña le dice a la mamá: madre, esa no es María Corina. Sale corriendo hacia donde está ella. María. María levanta a la niña, simbolizando a todo un pueblo. Y todos los venezolanos que están allí corren hacia donde están ellas y empiezan a abrazarla y el mundo explota. Apareció María Corina en Oslo. Bravo. Escuchen esto. Saludos. Escuchen, Kilómetro, bájale la música romántica. Escucha esto. Ay, Para los incrédulos. Para los Estaba corta, incrédulos. sí. Para los incrédulos. Hello? Jorgen? Hi. Hi, Jorgen? Is it Maria Corina? Yes, this is me. Oh, how, How- how wonderful it is to hear your voice. First, I just want to say we are so happy to hear your voice. We are so happy to hear that you're safe. Me too. And that means the world. Me too. María Corina llama, le atienden desde el premio Nobel y lo primero que le dicen es: estamos muy felices de escuchar tu voz y de saber que estás segura. Esta es la llamada de hoy. And to everyone else. Well, in person, I'll let you know, just you and Christian, what we had to go through. Traduce, Leo. So many people that risked their lives in order for me to arrive in Oslo. Que, como ustedes saben, ella está haciendo distintos esfuerzos y ha estado arriesgando su vida para asistir a Oslo. No valoran la traducción de Jesús, o sea, valoren. This is a No lo valoran lo suficiente, ¿verdad? picture of what this recognition means to the Venezuelan people, Jordan. I want you to know that. So, well,
que para ella es muy importante que la gente del Nobel sepa lo importante que es este reconocimiento para el pueblo de Venezuela. Let's start it because I have to fly literally right now. I have to get Y que le dé un momento porque ya está en ese momento literalmente volando, o sea que está tomando un vuelo. Claro, esto es un audio que le enviaron hace más de una hora y por eso el premio Nobel, los organizadores nos mandaron un correo diciendo que está confirmado que ya iba a estar. please. Oh, do Okay. so, please do so. Okay, let's start. Dear Jorgen, first of all, on behalf of the Venezuelan people, once again, I want to thank the Norwegian Nobel Committee for this immense recognition. Nuevamente, en nombre de todo el pueblo de Venezuela, quiero agradecer este reconocimiento que nos está dando el comité organizador de noruego del Nobel, To the fight of our people for democracy and freedom. que es un reconocimiento de la lucha de nuestra gente por democracia y Very libertad. emotional and very honored, and that's why I'm very sad and very sorry to tell you that I won't be able to arrive in time for the ceremony, but I will be in Oslo and on my way to Es por eso, ¿verdad?, que me siento un poco triste decirte que no voy a llegar exactamente al momento de la ceremonia, pero que ya estoy en camino a Oslo y que sí voy a llegar a todo el tema del Nobel. Oslo right now. I know that there are hundreds of Venezuelans from different parts of the world Que that sabe were que hay able to cientos de reach, venezolanos de distintas partes del your mundo city that are right now in Oslo, que ya llegaron a Oslo, que están en as well Oslo, as my family, como my su familia, team, so many colleagues, and distintos since colegas. this is a prize for all Venezuelans, I believe that it will be received by them. Que este es un premio para And, todos los as venezolanos soon y que va a as ser I recibido por arrive, ellos. I will be Dios able to bendiga a embrace María Corina. all my family and my children that have not seen for 2 years. Que quiere ver a and so sus many hijos que no ha Venezuelan visto Norwegians desde that hace I know 3 that años y a share tantos venezolanos our con los que quiere struggle compartir. and our fight. So thank you very much and I'll see you very soon. Muchísimas Safe gracias travels, y te and we veo are muy so pronto. looking forward to having you here. Y después, bueno, el noruego dice que safe travel, que viaje bien, que están muy emocionados, que los van a ver pronto y tal. Eso Habla es, inglés mira bien, qué la líder. perfecto inglés de la líder. Confirmando que va. Confirmando Qué que raro va, que- que va a estar ahí. Qué raro. Jesús nos dijo el premio Nobel de la Peace. Pis. Pix no dijo, no creo. En Ya la teoría mía No ha hay, llegado, ni habrá otra mujer eh, como María Corina. La hija de María Corina ya llegó al recinto, se asume que esto va a Sí. comenzar pronto. La vimos incorporándose allí. Ella se asume es la que va a recibir el premio por María Corina. Así que bueno, para que... Kilómetro, hay algo en el grupo que subió Richard. Léelo ahí. Orgullo venezolano. Es de- El Nuestra audio. líder María Corina Machado. Qué grande María Corina. ¿No mismo el audio? Ok. Sí. No lo he podido O revisar. sea que bien. todavía mi teoría se puede cumplir, Jesús. No sé, Mira, podría ser. ahí viene la musiquita. Mamá, Yo lo veo muy claro. Yo lo veo muy claro. esa no es María De Corina. película, de película. Sí, hija. Por eso. Y la Alci, todo el mundo llorando. Trágame tierra. Los chavistas votando la Billy. Mira, estoy seguro de que Chávez sí no va a aparecer, ¿viste? De eso estoy segurísimo. Eso no, mira. Chance de que María aparezca, chance. Candy Candy. Pero Chávez, No sea mira, depravado. lo que quieran, pues. No seas Ay, depravado. señor Cristiano, por Dios. Bueno, pero es verdad, es mentira o es verdad. Marico, mi ahogué. Mira, una cosa, kilómetro, que aquí fuera de todo, o sea, mi esposa me estuvo preguntando que si te había caído caspa. ¿Y qué hace tu esposa viéndome? Ajá, así es. Eso fue lo que pensé yo también. No, porque, coño, o sea, ¿Qué parece hace un tu polluelo. esposa, Una polluelo. Bárbara, pendiente del corte de pelo de kilómetro, ¿ah? Coño, no es mi hijo. ¿Qué motivó ese momento, Él es Britney? el hijastro. Cuéntanos. Queremos saber. Mosca por ahí.
Últimamente estoy despertando pasiones con el nuevo corte. Líder, ¿quieres dormir otra vez en el verga, en el mueble, vale? Ustedes no lo saben, pero vayan al canal de Kilómetro de YouTube, ven la transmisión que hicimos ayer. Adelante. Yo estaba preocupada. Ariana lo destruyó. Parece el periquito esplumado. Ariana tóxica. Bueno, Kilómetro no hizo nada. Kilómetro no estaba haciendo nada. Y pero la está todo en el sofá. fanática. Y la fanática, bueno, lo mandó para el sofá. No, el cariño de la gente. Así es. Siempre es bien recibido. Así es. Mira, Leonela, cuéntame una cosa, ya comenzó la cuestión. Sí, ya ahí está es la interpretación de la alma llanera por Danny Ocean. Si la quieren escuchar, aquí. Claro. Colócala. Quita. Súbele un pelito ahí. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano en la espuma de la garza y de las rosas. ¡Qué bello! Soy hermano en la espuma de la garza y de las rosas y del sol. Me arrulló la vivaciana de la brisa en el palmar. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal. Esta canción nos arruga el corazón. Y amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión para ornar las rubias crines al potro de mi amador. Para ornar las rubias crines al potro de mi amador. Y amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión para ornar las rubias crines al potro de mi amador. Para ornar las rubias crines al potro de mi amador. Yo nací en esta ribera de la Arauca vibrador. Oh, soy hermano de la espuma de la garza y de las rosas. Soy hermano de la espuma de la garza y de las rosas y del sol. Llevo tu luz y tu aroma a mi piel y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el viento ni al nido al turbial. Soy como el viento en la miel. Siento el Caribe como a una mujer. Soy así. ¿Qué voy a hacer? Soy desierto, nieve y tierra y volcán. Y al andar de una estela, del rumor de llama en una canción que me desvela. Si algún día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas, quiero que entierren mi cuerpo cerca del mar. En Venezuela. Bello, papá. Muchísimas gracias. Thank you. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bello. Arrecho. Y cantarle al rey ahí. Baby, no. Ahí lo que hace falta es. Pórrase un voto yo. Mira, ¿y qué qué pasó? increíble. Me dijeron que Omar Acedo también iba, me dijeron. Mira, qué increíble escuchar el alma llanera cantada por un venezolano en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, entregándole el premio a una venezolana. No, brutal. Excellencies,
Sus excelencias, distinguidos. Mira, me están diciendo que suban a Wilber. Vamos a hacer una batalla. El que pierda se va. Sofía Hernández. Samantha Sofía Ahí está. Hernández. Was brutally abducted last month. Su hija fue brutalmente. ¿Cómo es? El que pierda se va, el que pierda se va. El que pierda se va, menos Leonela porque tiene la transmisión. Jesús no va. Where she is now, we do not know. Ay, Eso se va a mandar regalo por parte del Que no comando sabemos de él. dónde está. Yo le voy a decir a María Déjame- Corina que me va a escribir el comando. Mira, mándame regalo. Vamos al barba, dice. Mira, Jesús, deja la cuenta de BP quieta, ¿viste? Que yo sé que esa está full de regalos, ¿oíste? Amén, me joda, le voy a decir el Chacho, comando. no Ya inventes. me... Goku le tocó a Barba bajarse. No, yo Su iba hermano ahorita. fue un soldado, pero se Wilmer está negó afuera, Wilmer está en la parte de a afuera. seguir también. las órdenes del régimen para cometer brutales actos contra la población. Por esa defensa, toda su familia debería ser castigada. Juan Requesens Juan Requesens to turn se le pide towards the camera. que voltee lentamente hacia la cámara. Him El standing video with the lo desk muestra de pie, as con una mirada perdida, wearing underwear usando ropa interior manchada con excrementos, supposedly y confessed. supuestamente confesó planear un golpe, pero por supuesto no había pruebas. Before his arrest, El día antes de su arresto, Juan National Assembly estaba ante la Asamblea Nacional y dio un discurso en el cual repitió una frase clave, una promesa para su país y para sí mismo. I refuse. Me niego a rendirme. Alfredo Díaz, Alfredo Díaz, opposition leader, un líder de la oposición y exalcalde, from a bus last November. lo sacaron de un bus el último noviembre y lo lanzaron en las profundidades de El Helicoide, Largest torture center. el centro de torturas más grande de Latinoamérica. Otro prisionero político más en una larga línea de otros. Esta semana News of his death. llegaron las noticias de su muerte, Another otra vida desaparecida, otra víctima del régimen. These stories are Estas not historias no son únicas. This is Venezuela today. Esta es Venezuela hoy. The Venezuelan Es regime como el régimen venezolano trata a su propia gente. a student, Una hermana, un estudiante, un político, anyone who cualquiera still believes que in todavía stating the cree truth out loud en decir la verdad en voz alta, puede desaparecer violentamente dentro de un sistema construido específicamente para erradicar esta creencia. Samantha, Juan, Samantha, and Alfredo Juan y were Alfredo not extremists. no eran extremistas, Ordinary Venezuelans. eran venezolanos comunes y corrientes soñando con la libertad, la democracia y los derechos. Their lives were Por stolen ello, from them. sus vidas nos fueron robadas. Under this regime, Bajo este régimen, are not los spared. niños no son cuidados. Más de 200 niños fueron arrestados después de las elecciones en 2024. Las Naciones Unidas documentaron su experiencia de la siguiente manera: Plastic bags bolsas plásticas over their heads, sobre sus cabezas, apretadas fuertemente, shocks to the genitals, shocks eléctricos a los genitales, to the body, golpes al cuerpo tan brutales que dolía respirar, sexualized violence, violencia sexualizada, so cold celdas tan frías cause intense shivering, como para causar temblores foul intensos, drinking water, agua Arroba Genesis contaminada, Creación, Rosa llena de no se insectos, puede. screams, gritos no one, que nadie llegó a detener. one child Un niño lie in the dark, en la oscuridad susurrando el nombre de su madre una y otra vez, con la esperanza de que ella no creyese que estaba muerto. a 16-year-old boy, Un chico de 16 años eventualmente regresó a su casa by electric tan shocks, violentado por los choques eléctricos y los golpes hug his mother, que no pudo abrazar a su madre sin dolor, recorriendo su cuerpo. he jumped at Durante every meses sound, saltaba ante cada sonido y poco dormía. De noche se levantaba convinced the soldiers convencido de que los soldados estaban de regreso para continuar sus ataques. we sit here, Mientras estamos aquí sentados en el ayuntamiento de Oslo, gente inocente está encerrada en celdas oscuras en Venezuela.
Ellos no pueden escuchar. This is how authoritarian powers try to crush those who stand up for democracy. The United Nations has declared Así es como los poderes autoritarios tratan de aplastar a quienes se levantan y exigen libertad. Las Naciones Unidas. Venezuela has evolved into a brutal authoritarian state facing a deep humanitarian and economic crisis. Meanwhile, a small elite at the top Se ha convertido en un estado autoritario que enfrenta una crisis profunda económica. Mientras tanto, una pequeña élite simply disappear. Children becomes objects of trade in the hands of criminals who see human desperation as a business opportunity. Como una oportunidad de negocio. En la desesperación humana con oportunidad de negocio. ¿Qué pasó aquí? Those who that systematically silences, harasses and attacks the opposition. Vive bajo un régimen que ataca a los líderes de la oposición. Venezuela no está sola. Venezuela no está sola en esta oscuridad. El mundo está en el camino equivocado. Los autoritarios están ganando. Debemos ¿Por qué nos resulta tan difícil preservar la democracia? ¿Por qué es tan difícil para nosotros preservar la democracia? Una forma de gobierno que fue concebida para proteger nuestra libertad y nuestra paz. Cuando la democracia pierde, el resultado es más conflicto, más violencia y más guerra. En 2024, más elecciones fueron sostenidas y llevadas a cabo que en ningún otro año, pero pocas de ellas son libres y justas. El poder de la ley se utiliza mal y los medios son silenciados y los críticos el autoritarismo. Soy yo, me vuelve loca que traduzcan dos al mismo tiempo. Y hacia la militaridad. Aprenden entre sí, comparten tecnología. Oye, ese discurso es un palo al hígado, los sistemas totalitarios. Le dio con todo. Con elegancia, les dijo. Con el traje. Ay, mira, ahí está el presidente de Novoa, el de Paraguay. Están todos ahí detrás del presidente. La galardonada María Corina Machado ha hecho todo lo que ha podido para poder hacer esta ceremonia el día de hoy. Un viaje en una situación de extremo peligro, y a pesar de que no va a poder llegar a esta ceremonia, el evento del día de hoy, estamos profundamente contentos de confirmar que está segura y que va a estar con nosotros aquí en Oslo. Con la teoría de kilómetros, ¿no dijo? Se me acabó el café. A mí ya se... Yo pensando que eso es música del Nobel. De la batalla por la democracia brilla una verdad elemental. La democracia es mucho más que una forma de gobierno. Es también el fundamento para la paz duradera. Millones de venezolanos saben esto. Año tras año, estudiantes, sindicalistas, periodistas, grupos de empresas, ciudadanos se han movilizado en grupos para resistir, que han salido a las calles para protestar y cuando sus votos fueron robados, ellos empezaron a cacerolear. Cuando la vigilancia del Estado es inescapable, ellos susurraban entre sí. Las personas más allá del espectro político, del comunismo hasta los conservadores, se han puesto de pie para retar al régimen. La oposición ha tratado de implementar una estrategia tras otra y por medio de todo esto ha dicho: hacemos esto no por venganza, sino por justicia, por la santidad del voto, por la democracia y por la paz. Pero les dicen como respuesta que esas cosas simplemente son imposibles y que van a fracasar. Y cuando los venezolanos le
pidieron al mundo que prestara atención, nosotros simplemente les dimos la espalda. Cuando perdieron sus derechos, su salud, sus alimentos, su seguridad y de hecho sus propios futuros, buena parte del mundo se quedó pegado en narrativas antiguas. Muchos insistieron que Venezuela era una sociedad igualitaria, utópica. Otros querían únicamente ver una lucha en contra de lo que ellos llaman el imperialismo. Y otros decidieron interpretar la realidad venezolana como algo, como poco más que una pelea entre superpoderes. Y el coraje de aquellos que buscan la libertad de sus propios países. Lo que todos estos observadores no han logrado observar es lo siguiente: la traición moral de aquellos que en realidad viven bajo este régimen salvaje. Si ustedes solamente apoyan a las personas que comparten sus posturas políticas, no han entendido ni lo que es libertad ni lo que es democracia. Sin embargo, muchos críticos paran allí, ven las fuerzas locales democráticas que cooperan por necesidad, pero cosas que a ellos no les gustan. Y es precisamente eso lo que utilizan para recabar su apoyo. Esta convicción ideológica es un tema de solidaridad humana. ¿Cómo podemos ver a aquellos que utilizan toda su energía para pelear por la democracia y tomar estas decisiones que estos defensores han tenido que tomar? En vez de reconocer su coraje y su sacrificio, estamos pidiendo cómo podemos pelear también en contra de las dictaduras. Es fácil estar de acuerdo en términos de principios cuando alguien tiene acceso a la democracia, pero ningún movimiento democrático funciona en circunstancias ideales. Los líderes, los activistas deben confrontar y resolver dilemas que nosotros muchas veces ignoramos. Las personas que viven bajo dictaduras muchas veces tienen que escoger entre lo difícil y lo imposible. Y aún así, muchos de nosotros, desde una distancia segura, esperamos que Venezuela y su liderazgo democrático pueda alcanzar sus objetivos con la pureza moral que sus oponentes nunca demostraron. Esto no es realista, esto también es injusto y demuestra ignorancia en relación a la historia. Muchos de los que han estado en este podio para recibir el Premio Nobel de la Paz, incluyendo a Lech Walesa, Nelson Mandela, entre otros, sabían muy bien los dilemas que impone el diálogo. En sistemas autoritarios, el diálogo puede generar mejoras, pero también puede ser una trampa. El diálogo muchas veces se utiliza para comprar tiempo, para generar divisiones y para controlar el tiempo. María Corina Machado ha participado en procesos de diálogos durante años. Nunca rechazó el principio de conversar con la otra parte, pero estos fueron procesos vacíos, lamentablemente. La paz sin justicia no es paz. El diálogo sin verdad no conlleva la reconciliación. Los tipos tan claros. El futuro de Venezuela puede tomar muchas formas, pero el presente es solamente una cosa, es horrible. Por ese motivo, la oposición democrática venezolana debe contar con nuestro apoyo, no con nuestra indiferencia o con palabras de condena. Cada día, sus líderes deben escoger un sendero que permanezca abierto para ellos, no un camino que sea el camino simplemente de esperar que pasen cosas positivas. El apoyo de la democracia es el apoyo hacia la paz. Pero desde el anuncio del Premio Nobel de la Paz este año, nos hemos hecho toda una pregunta: ¿la democracia en realidad conlleva a la paz? Los resultados son bastante claros y la respuesta es sí. No porque la democracia sea perfecta, no, sino porque los mecanismos de la democracia hacen mucho menos probables las guerras. Las democracias están equipadas con válvulas de seguridad, prensa libre, estructuras para compartir el poder, tribunales independientes, organizaciones de la sociedad civil y elecciones que hacen imposible cambiar
que hacen posible cambiar liderazgo sin violencia. En este ambiente político, las opciones diferentes no son una amenaza, sino más bien una ventaja que debemos aprovechar. En una democracia, un líder que ignore los hechos puede ser reemplazado en la próxima elección, mientras que en un régimen autoritario, el líder se queda en el poder y reemplaza a todos los que digan las verdades incómodas. La realeza toma el lugar de la realidad y las decisiones se toman tras bastidores. La guerra siempre cuesta mucho más, pero en regímenes autoritarios, repito, no son los líderes los que pagan el mayor precio. Por ese motivo, la democracia prácticamente no se lleva bien con estos estados autoritarios. Nicolás Maduro y su régimen en Venezuela nos demuestra todo esto. Los conflictos son resueltos con fuerza bruta, no con negociaciones. El resultado es una sociedad en donde millones han tenido que quedarse callados, cuyas consecuencias no paran en la frontera. La inestabilidad, la violencia y la destrucción sistemática de las instituciones venezolanas han afectado a toda la región y ha facilitado que el país tenga la amenaza de una invasión militar. Venezuela ha demostrado con una claridad dolorosa incluso que los regímenes autoritarios destruyen una sociedad desde adentro y también propaga la inestabilidad al extranjero. La democracia evidentemente no es garantía de paz, pero es el sistema más efectivo con el que contamos para evitar la violencia y los conflictos. Esta línea de razonamiento muchas veces tiene un contraargumento, que la democracia por sí misma puede evitar conflicto y exigir libertad puede ser peligroso. Esa es una aseveración antigua que los líderes autoritarios han utilizado durante generaciones para mantener sus posiciones. El día de hoy, ellos utilizan este argumento con desinformación y con propaganda, que son dos de sus armas favoritas. Damas y caballeros, como ciudadanos de una democracia, tenemos el deber de ser críticos de las fuentes de información. Tienen que sonar las alarmas cuando las opiniones que mostramos son idénticas a aquellas que son propagadas por los sistemas de desinformación más fuertes en el mundo, porque en este caso no estamos solamente propagando información, estamos propagando la propaganda de los dictadores. ¿Qué debemos pensar todos cuando leemos que la oposición venezolana es quien está amenazando al país con guerra? Que el movimiento democrático desea una invasión. Cuando la narrativa se coloca patas arriba y cuando las víctimas son etiquetados de agresores. Esta es la versión de la realidad que el régimen de Maduro le dice al mundo, que él es el garante de la paz. Pero la paz basada en el miedo, en el silencio, en las torturas, eso no es paz. Es sumisión pintada de estabilidad. Sepan que la fuente de la violencia no es la democracia o los activistas democráticos, son quienes están en la parte alta del gobierno, no es Nelson Mandela el que hizo Sudáfrica un país violento, sino el ataque del apartheid a las personas que demandaban igualdad. La oposición no es responsable por los encarcelamientos en su país o en Irán o por la persecución en Venezuela. Los instrumentos de la democracia son los instrumentos de la paz. Estamos aquí reunidos el día de hoy, por tanto, para defender algo mucho más importante que ninguna parte dentro del espectro político nos puede dar. Estamos aquí reunidos para defender la democracia en sí misma, las bases sobre las cuales la paz duradera se construye. Cuando las personas se niegan a tener democracia, se niegan a tener paz. Alguien que entiende esto es María Corina Machado.
Como fundadora de Súmate, una organización dedicada a construir democracia, la señora Machado dio un paso al frente para tener elecciones justas y libres hace más de 20 años. Como ella misma lo ha dicho, fue una decisión de votos antes de balas. En su organización, la señora Machado ha hablado acerca de la independencia del sistema judicial, de los derechos humanos y de la representación del pueblo. Ha pasado años trabajando por la libertad del pueblo venezolano. La elección presidencial del año 2024 fue un factor clave en la selección de la galardonada del Premio Nobel de la Paz este año. La señora Machado fue la candidata de la oposición y fue la voz que unificó a la oposición. Cuando el régimen inhabilitó su candidatura, el movimiento quizás pudo haber colapsado, pero gracias a su apoyo y gracias al Mundo González Urrutia también y a la oposición se mantuvo cohesionada. La oposición encontró hizo llamado a un gobierno representativo y esta es la fundación, la base de la democracia, nuestra voluntad compartida de defender los principios del gobierno del pueblo para el pueblo, incluso si están en desacuerdo en relación con las políticas. En un momento en el que la democracia está bajo amenaza en todo el mundo, es más importante que nunca antes defender este espacio. Cientos de miles de voluntarios se movilizaron en todo el espectro político, fueron entrenados como observadores y utilizaron tecnología en formas novedosas para documentar cada paso de la elección. Hasta 1 millón de personas se quedaron como testigos en las mesas de votación en todo el país, cargaron las actas, tomaron fotografías y guardaron copias antes de que el régimen pudiese destruirlos. Defendieron toda esta documentación con sus vidas y luego se aseguraron que el mundo se enterara de los resultados verdaderos de la elección. Esto fue una movilización de los grupos de base como ningún otro que Venezuela, posiblemente el mundo, haya visto. Ciudadanos comunes realizando todo este trabajo documental de alta tecnología bajo un ambiente de amenazas, vigilancia y por supuesto violencia. Los esfuerzos de este movimiento democrático, tanto antes como después de la elección, fueron innovadores y también bravos, pacíficos y democráticos. La oposición recibió el apoyo internacional cuando sus líderes publicaron el conteo final de los votos en función de los votos de cada distrito, donde se mostraba que la oposición había ganado con un margen bastante amplio. Sin embargo, el régimen lo negó todo, falsificó los resultados de la elección y se aferró al poder de manera violenta. Durante el año pasado, la señora Machado ha tenido que vivir en la clandestinidad. A pesar de serias amenazas, ella ha permanecido en el país. Una inspiración para millones. Ella va a recibir el Premio Nobel de la Paz para el año 2025 por su esfuerzo incansable para la promoción de la democracia del pueblo venezolano y por la lucha para alcanzar una transición pacífica y justa de la dictadura a la democracia. Durante mucho tiempo, la oposición venezolana ha dependido y ha apelado a las herramientas democráticas para lanzar campañas cívicas. Con el paso de los años, la señora Machado y sus aliados han tenido que adaptarse y cambiar de tácticas. Han aplicado prácticamente cada herramienta democrática, desde boicots en las elecciones cuando el sistema era muy corrupto, hasta la participación, cuando se abrían pequeñas grietas que hacían posible la participación. Ellos intentaron también con el diálogo, la organización, la movilización y la documentación de las elecciones. La señora Machado ha apelado a la atención internacional, al apoyo internacional y a la presión también. No para una invasión de Venezuela, no. Ella ha instado a que las personas se pongan de pie, exijan sus derechos utilizando los medios democráticos. Las investigaciones
en materia de paz nos dice que estas movilizaciones se encuentran entre los métodos más efectivos para alcanzar cambio político en una dictadura. Cuando la población se moviliza y cuando la comunidad internacional ejerce presión y las fuerzas de seguridad se abstienen de recurrir a la violencia en contra de su población, puede generarse un cambio. Como la líder del Movimiento Democrático de Venezuela, María Corina Machado, es una de los ejemplos más brillantes de lucha democrática en la historia reciente de América Latina. El Premio Nobel de la Paz este año cumple con los 3 criterios mencionados en el testamento de Alfred Nobel. En primer lugar, la oposición venezolana ha cohesionado movimientos políticos, a las organizaciones civiles y a los ciudadanos comunes en la búsqueda de un objetivo: la restauración de la democracia. Han unido diferentes grupos que anteriormente se oponían. Muchachos, necesito ir a buscar más café. El equivalente moderno de lo que Alfred Nobel llamó tener congresos se los voy de a paz. dejar En rodando. segundo lugar, Ya vengo, rápido. Mira, le partieron el el hígado a movimiento esos tipos, democrático yo con ese venezolano ¿Pero quieren que lo pare o lo dejo se rodando? ha opuesto a la Déjalo porque viene la parte más dura, que es el llamado a Maduro. El régimen ha armado a miles de grupos, ha autorizado pongan ahí en los comentarios. grupos Les partieron paramilitares el para que hígado. cometan abusos y ha invitado a fuerzas extranjeras militares a que vengan al país y por tanto han exacerbado la militarización de Venezuela. Al documentar los abusos y exigir responsabilidad, la oposición busca fortalecer la autoridad civil en la democracia y poder influenciar qué se hace con las armas. Esto le impide a los criminales y a las milicias que tengan sus armas y la estabilidad. Y esto cumple con el objetivo número 2 del Premio Nobel de buscar paz por medio del desarme. Número 3. Por medio de la fraternidad, el tipo que Alfred Nobel presentó requiere democracia. Solamente las personas pueden escoger a sus líderes para poder hablar sin miedo. Es allí en donde se puede hablar de paz, cuando la sociedad puede florecer. La democracia es la forma más elevada de amistad, o más segura, hasta una paz duradera. Por tanto, aquí nosotros el día de hoy, toda la gravedad de la situación en Venezuela, y aquí vamos a decir lo que los líderes autoritarios le temen más. Su poder no es permanente. Su violencia no se impondrá sobre el pueblo que resiste. Señor Maduro, acepte los resultados electorales y deje el poder. Sopa y seco, Jesús. Ahí se pone mejor. Sopa y seco y para llevar también. Y jugo. Y casabe en bolsita. Le dieron una viandita de sopa y seco ahora abajo en los comentarios. Sopa y seco. Propicie un clima para una transición pacífica hacia la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido la llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo puede extinguir. Cuando la historia de esta época se escriba, no serán los nombres de los líderes autoritarios los que van a resaltar, sino los nombres de aquellos quienes se atrevieron a resistir, aquellos que estuvieron a la altura del momento cuando en el medio del peligro, los que se pusieron de pie cuando otros
se escondieron. Andrés Sájarov, Nelson Mandela. Andrei Sakharov. Todos ellos, en su largo historial, el Comité Nobel noruego ha honrado a grandes hombres y mujeres quienes se han enfrentado a la represión, quienes llevaron esperanza de libertad en fiestas, en calles, en plazas públicas. Claro, situaciones que la resistencia puede cambiar el mundo. Hoy honramos a María Corina Machado. Le rendimos un tributo también a todos los que están en la oscuridad, a todos los que han sido detenidos, torturados o desaparecidos incluso, a todos los que siguen teniendo esperanzas, a todos los que están en Caracas y en otras ciudades del interior de Venezuela, quienes tienen que susurrar el idioma de la libertad, que nos escuchen y que sepan que el mundo no les está dando la espalda, que la libertad está cada vez más cerca y que Venezuela será un país pacífico y democrático y que una nueva era llegará. Gracias. Hicieron el live, muchachos. Nuestros ancestros cargaron la libertad en sus espaldas. Viajaron desde las orillas del Orinoco al Potosí en Bolivia para permitir que los ciudadanos de todas estas regiones tuviesen libertad, con la convicción de que la libertad no se tiene a no ser que se comparta. Desde el inicio pensamos que algo simple y a la vez inmenso, que todos los seres humanos nacen para ser libres. Esa convicción se convirtió en el alma de la nación. En el siglo XX, la tierra se abrió. En 1922, en La Rosa, la tierra reventó durante 9 días un chorro de petróleo y de posibilidades. En paz convertimos esa riqueza repentina en motor para la imaginación. No está leyendo. Por medio del ingenio de nuestros científicos. Yo creo que por eso se le una cara de nervio. Construimos universidades de prestigio internacional, museos, salas de concierto. Enviamos a miles de venezolanos con becas a que estudiaran en el extranjero, esperando que esas mentes y está en inglés nativo. El país. Nuestras ciudades estallaron. Ana habla inglés. Soto. Forjamos igualito, convertimos el hierro y el aluminio. Nicolásito habla así igualito en plantas hidroeléctricas, pero Venezuela también se convirtió en el refugio. Abrimos nuestro corazón a exiliados de prácticamente cada rincón del mundo, españoles que huían de la guerra civil, italianos, portugueses que escapaban de la pobreza y las dictaduras, judíos después del Holocausto, chilenos, argentinos y uruguayos que escapaban en los regímenes militares, cubanos que escapaban del comunismo y familias de Colombia, del Líbano, de Siria que buscaban paz. Les dimos hogares, les dimos seguridad y se convirtieron en venezolanos. Eso es Venezuela. Construimos una democracia que se convirtió en la democracia más estable en América Latina, una libertad como fuerza liberadora. Pero incluso las democracias más fuertes se debilitan cuando sus ciudadanos se olvidan que la libertad no es algo que debamos esperar, sino algo que nos convertimos. Es una elección personal y la suma de esas decisiones es el elemento que se debe renovar cada día. La concentración de petrodólares generaron un incentivo perverso, le dieron al gobierno un poder inmenso sobre la sociedad, lo cual se convirtió en privilegio y corrupción. Mi generación nació en una democracia vibrante y la dimos por sentado. Asumimos que la libertad era permanente como el aire que respiramos. Compartimos nuestros derechos, pero nos olvidamos de nuestras obligaciones. A mí me crió un padres, cuyas vidas consistieron en que, siempre me decían que tenemos que asumir la responsabilidad de nuestro país de cara al futuro.
Pero en un momento en el que reconocemos lo frágil que se han convertido las instituciones, un hombre que una vez lideró un golpe de Estado para acabar con la democracia fue electo presidente. Muchos pensaron que el carisma podía reemplazar el Estado de Derecho. Desde 1991 hacia adelante, el régimen ha desmantelado nuestra democracia, ha violado la Constitución, ha falsificado nuestra historia, ha corrompido nuestras Fuerzas Armadas, ha censurado la prensa, ha manipulado elecciones, ha perseguido y ha atacado a toda nuestra gran biodiversidad. La riqueza petrolera no se utilizó para levantar, sino para amordazar. Las lavadoras y neveras fueron regaladas a familias que vivían en casas con piso de tierra, no como progreso, sino como un espectáculo. Eso es correcto. Apartamentos y soluciones habitacionales fueron entregadas para un grupo muy selecto, bajo la condición de que tuviesen solamente una obediencia sin hacer preguntas. Y eso y con esto Venezuela durante todo este tiempo Venezuela ha recibido más ingresos petroleros que durante todos los años anteriores. Es correcto. Y todo este dinero simplemente se lo robaron. El ingreso petrolero se utilizó para comprar lealtades afuera mientras se generaban y se alentaban grupos terroristas dentro del Estado. Su economía colapsó en más de 80%. La pobreza sobrepasó el 85%. Hoy, 9 millones de venezolanos viven en el exilio. Estas no son estadísticas, son heridas abiertas. Incluyendo a kilómetros. Mientras tanto, algo mucho más profundo y más corrosivo ha ocurrido. Esto fue un método totalmente deliberado para dividir la sociedad por medio de la ideología, por medio de la raza, por origen, por modos de vida, empujando a los venezolanos a que desconfíen entre sí, a que se silencien entre sí, a que vean enemigos entre sí. Ellos nos han asesinado, nos han encarcelado y nos han enviado al exilio, repito. Han sido casi 3 décadas de lucha en contra de una dictadura brutal. Y hemos tratado el diálogo, hemos tratado todo, diálogo, protestas, elecciones que se han robado. Esto ha colapsado totalmente. ¿Y quién puede creer que un futuro puede ser viable en esta situación? Es imposible. La idea de cambio es o muy inocente o simplemente una locura. Colocar una sola pantalla con esto porque nos sancionan. Sin embargo, desde la profundidad de esa desesperación y de esa desesperanza, Wilmer sabe que está muteado. Hemos empezado a cambiar el curso de la historia. Hemos decidido, en contra de todos los pronósticos, tener una elección primaria. Él está muteado. Y a diferencia de cualquier otro acto de rebelión, decidimos confiar en las personas para redescubrirnos. Viajamos por tierra, en países donde donde falta gasolina y en donde se va la luz. Nos prohibieron hacer publicidad con empresas que querían compartir nuestro mensaje y podíamos compartir solo esto con nuestras propias convicciones. Nuestra red de esperanza fue la palabra y se regó mucho más rápido que cualquier otra campaña porque nuestro deseo de libertad estaba vivo dentro de nosotros y nunca ha muerto. La migración forzada con la que se buscaba fracturarnos, más bien nos unió detrás de un propósito sagrado, reunir nuestras familias en nuestro país. Los abuelos confiaron y muchos lamentablemente murieron antes de ver a sus nietos, muchos con voces que no se escucharon y hermanos, familiares regados en diferentes países de Estados Unidos. Nuestro dolor convertido ir del corazón. Que nuestros hijos vuelvan a casa. Un momento, Britney. En mayo de 2023, durante una marcha en la ciudad de Nirgua, en Yaracuy, una maestra llamada Carmen se me acercó. Me dijo que se había conseguido a su jefa de calle
como ustedes saben, una jefa de calle es un agente del régimen que estaba designado a la cuadra donde vivía ella para revisar casa por casa quién recibe la bolsa del CLAP y quién debe ser castigado con el hambre. Impactada de ver a esa mujer allí en la marcha, Carmen le preguntó, ¿qué haces aquí? Y la jefa de calle le dijo, mi único hijo se fue a Perú y él me pidió que viniera. Él me dijo que si María Corina gana, él va a volver a casa. Así que dígame lo que debo hacer. Voy a hacer lo que sea. Ese día el amor derrotó al miedo. Una vez fuimos también a un sitio llamado Delicias, que ha sido afectado por los traficantes, los narcotraficantes colombianos, en donde ni siquiera se puede vender un pollo sin pagar comisiones. Ningún candidato había ido allí desde 1978. Y cuando el equipo subió el cerro donde está allí, vi banderas venezolanas en hogares muy humildes, y yo inocentemente pregunté si había algún tipo de fiesta nacional ese día. Sí, yo lo había olvidado y me decían, no, aquí las banderas están ocultas y sacarlas es peligroso, es un acto de rebelión. Hoy las personas las sacan para agradecerles por su visita. Usted puede creer que nos vamos a seguir sintiéndonos identificados, porque todas estas familias son familias que se rebelaron a estos grupos que controlan sus vidas, y cuando cantamos el himno nacional juntos, la soberanía regresó en un coro de rebelión. Ese día el coraje, la valentía derrotó a la opresión. Nuestras reuniones se convirtieron en encuentros íntimos de miles. Nos abrazamos, lloramos, oramos. Entendimos que nuestra lucha era mucho más que una lucha electoral, era una lucha ética por la verdad, y una lucha existencial por la vida, y una lucha espiritual por el bien. Con menos de un año antes de la elección presidencial teníamos que unificar todas las fuerzas democráticas y restaurar la fuerza, recuperar la fuerza y la creencia en el voto. Y las primarias se convirtieron en ese momento un esfuerzo cívico que construyó una red a lo largo y ancho de toda Venezuela, como algo que nunca habíamos visto antes. Y el 22 de octubre del 2023, en contra de todos los pronósticos, Venezuela se despertó. La diáspora, que es un tercio de nuestra población, reclamó su derecho al voto. El hijo que se había ido votó. Habla. Junto con la madre. Hable. Hicieron filas de cuadros. Porque si no nos tumban la transmisión. Que muchas veces las papeletas Nos se acabaron. empiezan a salir restricciones. Y a mí me salió una porque me fui y dejé en silencio. Lo que empezó como un mecanismo para legitimar el liderazgo se convirtió en el renacimiento. La primaria fue brutal. Ese día recibimos, estaba con el conde en ese tiempo. Yo creo que responsabilidad que trasciende todo individuo y visión. Es su invitación, todos contra todos. Y estamos muy conscientes la batalla. de el peso de la responsabilidad que me ha encomendado Venezuela. Y luego el régimen me inhabilitó para lanzarme como candidata presidencial. Fue un golpe duro, pero los mandatos le pertenecen al pueblo. Nos sentamos para ver quién puede ser un candidato que tomara mi lugar. Edmundo González Urrutia dio un paso al frente, un hombre valiente, tranquilo, exdiplomático. El régimen pensó que él no representaba una amenaza, pero lo subestimaron la determinación de millones de ciudadanos, de una sociedad vibrante en toda su diversidad. Encontró unidad tras un propósito común. Las comunidades, los partidos políticos, los sindicatos, los estudiantes, la sociedad civil se mantuvieron unidas y trabajaron al unísono para que la voz de una nación pudiese ser escuchada. Estábamos a 3 meses del día de las elecciones y nadie sabía su nombre, pero las palabras no eran suficientes, teníamos que defender esto.
Durante más de un año habíamos estado construyendo la infraestructura para hacer esto. 600.000 voluntarios divididos en 30.000 centros de votación, plataformas, miembros de la diáspora. Teníamos antenas de Starlink, laptops que estaban escondidas en camiones de frutas y de verduras. Los enviamos a los rincones más lejanos de Venezuela. La tecnología se convirtió en una herramienta para la libertad. Sesiones de entrenamiento ocultas hechas a la madrugada, en iglesias, en cocinas, en sótanos, utilizando materiales impresos que transportamos, repito, a cada parte de Venezuela como contrabando. Por último, llegó el día de las elecciones, el día 28 de julio de 2024. Antes del amanecer teníamos filas que le daban la vuelta a las cuadras. Estuvimos allí, Venezuela. La esperanza estaba en el aire. Empezamos a ver que la gente salió a votar en cada ciudad y cada estado. Y luego publicamos los resultados electorales, las famosas actas. Una prueba sagrada de la voluntad del pueblo que empezó a salir. Primero por teléfono, luego por WhatsApp. Me sancionaron, Ilonela, te toca a ti. Y por último, ¿qué te digo? Llevadas a mano, en caballo, en lancha, llegaron de todas partes de Venezuela. ¿Quieres que coloque el audio o vas a dejar de tú el verdad, audio? por Si quieres, pongo yo el González audio. Urrutia. Ponlo tú. Ganó con 67% de los votos en cada estado, cada ciudad, cada municipio. Miren el presidente del mundo, ¿vale? ¿Eh? ¿Te quitaron los regalos? Sí. Ya me lo hicieron también por 5 minutos. Ay. Yo no puedo ayudar si estoy en el teléfono, En ¿no? cada estado, municipio, ciudad, cada acta nos contaba la misma historia. En pocas horas fueron digitalizadas y publicadas en una página web para que el mundo pudiera verlo. Pero la dictadura respondió con terror. Ana, pero ya te los volvieron a colocar, kilómetros. 2.500 personas fueron secuestradas, desaparecidas, torturadas. Casas que fueron marcadas, familias que fueron tomadas como rehenes, sacerdotes, maestros, docentes, enfermeros, estudiantes, cualquier persona que se atreviera a compartir un acta fue cazada. ¿Ustedes recuerdan las X que le colocaron en unas casas en Caracas? Presentados ante las Naciones Unidas. El terrorismo de Estado. Es cuando se la pasaban persiguiendo los negocios donde comía el equipo de María Corina, donde se quedaban, cerraban que si ventas empanadas en la carretera. Fueron detenidos después. Sí, vale. Fueron Ahí está la gente. electrocutados. Pero te digo algo, lo de las X, yo solo vi eso hasta que en la Alemania nazi, repitieron con los mentira judíos. que Yo el solo vi régimen eso. Yo no quería, incriminándose, diciendo que yo les había pagado para que protestaran. Bueno, Niños así y niñas actúan. en las prisiones actualmente están siendo obligados persiguiendo a a las participar familias de la en gente esclavitud que no pueden sexual, encontrar. a cambio de una visita familiar, a cambio de una comida o a cambio de poder simplemente bañarse. Y aún así, el pueblo venezolano no se ha rendido. En los últimos 16 meses en la clandestinidad hemos construido nuevas redes de presión civil y hemos disciplinado la desobediencia. Vamos a ganar, muchachos. Para preparar a los venezolanos para esta transición hacia la democracia. Así es como hemos llegado a este día. Un día que tiene la fuerza de miles que estamos ante el umbral de la libertad. Este premio tiene un gran significado, porque le recuerda al mundo que la democracia es fundamental para la paz y más valioso que cualquier otra cosa. Lo que nosotros los venezolanos podemos ofrecerle al mundo es una lección forjada en toda esta lucha tan larga y dolorosa, que para tener democracia tenemos que estar dispuestos a pelear por la libertad. Y la libertad es una decisión que debe renovarse cada día, medida por nuestra disposición y nuestra valentía para defenderla.
Por este motivo, la causa venezolana trasciende nuestras fronteras. Un pueblo que eligió la libertad para contribuir no solamente consigo mismo, sino con la humanidad. Nosotros alcanzamos la libertad únicamente cuando no nos damos la espalda, sino cuando confrontamos la verdad de frente, independientemente de qué tan doloroso sea. Cuando queremos lo que verdaderamente importa en la vida, y eso nos da fuerza para perseverar y para imponernos. Solo por medio de esa alineación de integridad podemos alcanzar nuestro destino. Solo entonces podremos convertirnos en lo que realmente somos. Podremos vivir una vida que vale la pena ser vivida. En esta marcha hacia la libertad hemos tenido grandes certidumbres, certezas, verdades que le han dado a nuestro mundo mucho y que nos han preparado nos ha ayudado hacia la paz. La paz es un acto de amor. Este amor ya Chacho, pero se aprendió ese discurso como era. Ya no es un discurso, ya es algo que ella internalizó como cada uno de nosotros. Y vamos a liberar a los que han sido encarcelados. Les vamos Yo no me a dar un pararía a abrazo a los improvisar. que nunca dejaron de luchar. Yo sí. Vamos a buscar Tú las sí. abuelas, vamos Qué miedo. a sentar los nietos en sus piernas para que cuenten las historias no desde la distancia, sino las historias de la valentía de sus propios padres. Vamos a ver a nuestros estudiantes debatir ideas de manera apasionada. Se lo sin miedo. aprendió. Sus voces No, pero yo creo- pueden ser escuchadas. Se los va a compartir, se lo Vamos a aprendió. abrazar Lo nuevamente. pasó en el grupo ese otra Vamos a vez. enamorar nuevamente. Vamos a llenar Yo nuestras no calles estoy de ahí. música. Y esto demostró las alegrías simples que el mundo da por sentadas volverán a ser nuestras. Mis queridos venezolanos, el mundo ha quedado maravillado por lo que hemos logrado. Y pronto presenciará una de las imágenes más conmovedoras de nuestro tiempo: el regreso de los nuestros a casa. Yo estaré allí nuevamente en el puente Simón Bolívar, en donde una vez lloré entre los miles que se iban, para recibirlos de vuelta a la vida luminosa que nos espera, porque al final nuestro viaje hacia la libertad siempre ha vivido dentro de nosotros. Estamos regresando no solo a un país, sino a nosotros mismos. Estamos volviendo a casa. Permítame rendirle un homenaje a los héroes de este camino, nuestros presos políticos, a los perseguidos, a sus familias, Si y tú a yo todos tenemos los la que misma defienden cámara, los ¿por qué derechos se ve tan humanos, diferente? a quienes nos protegieron, nos alimentaron y quienes arriesgaron todo por cuidarnos, a los periodistas que se negaron a callar, a los artistas que llevaron nuestra voz por todo el mundo, a mi equipo extraordinario, a mis maestros, a mis compañeros Wilmer, activistas políticos. Wilmer, no te sociales, más de ahí que identifica un montón de gente. Ahorita los líderes de todo el entrevistamos. mundo quienes defendieron nuestra Yo causa no y sé nos si Wilmer acompañaron. sabe que él está muteado, A Jesús. mis hijos, No, pero no tiene que Tiene responder. Con que tiene escuche. rato hablando, mi madre, Wilmer. mi valiente y querido esposo, quienes me han sostenido durante toda mi vida. Wilmer, que Leonela te censuró aquí, Wilmer, pero yo te estoy viendo todo lo que estás mostrando. Millones de Ahorita venezolanos ahora los entrevistamos. que arriesgaron sus hogares, sus familias, No te dejes opacar, Wilmer. por amor. A ellos son los que merecen este día y este honor. A ellos les pertenece el futuro. Muchas gracias.